Bienvenidos. A esta hora hagamos una pausa. Reflexionemos a través de la teoterapia, lenguaje de vida. Hola, muy buenas tardes, mis estimados hermanos en Cristo. Espero que hoy podamos tener un excelente y maravilloso día y que también deseando que hayan tenido una muy feliz Navidad. Y continuando con la entrega de teoterapia, lenguaje de vida, en este día nos corresponde el pasaje bíblico de Apocalipsis, capítulos 7 y 9. Es muy importante ver lo que el Señor nos quiere enseñar en este día acerca de estos pasajes. Pero en el final del capítulo 6 de este libro de Apocalipsis, podemos ver que al abrirse el sexto sello, se anuncia con grandes señales cósmicas la llegada del día de la ira del Cordero. Esto lo podemos ver ahí en Apocalipsis 6 del 12 al 17. Ahí en esa parte está contenido eso, pero ya en el capítulo 7 es como un paréntesis en el que se nos presenta a dos grupos de personas que serán libradas de la ira del Cordero. ¿Y cuáles son estos dos grupos de personas? El primero de ellos corresponde a los 144,000 descendientes de las 12 tribus de Israel, y en segundo lugar, una multitud incontable de personas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esto como lo decíamos, es como el capítulo 7 es como un paréntesis ahí, como si estuviera ahí entre eso que estamos diciendo. El capítulo 8 nos presenta la apertura del séptimo sello, con lo que se desencadenan los juicios del día de Jehová y la segunda venida del Señor Jesucristo. Estos juicios que se desencadenan luego de la apertura del séptimo sello están contenidos en 7 trompetas. Pero nosotros sabemos que antes de todas estas manifestaciones, Dios ha dado al hombre la oportunidad de reconocerlo a Él como su Dios, y además también de reconocer a su Hijo como su Salvador. Dios, desde la muerte de su Hijo en la cruz, abrió en el tiempo un paréntesis, podríamos decirlo así, o podríamos llamarle de otra manera, decir como una especie de amnistía, ¿no? O sea, Dios dio un espacio de tiempo que se denomina el tiempo de la gracia. Y que este tiempo aún sigue abierto, en el cual Dios ha tomado hombres y mujeres para propagar su mensaje. Pero muchos en la actualidad siguen rebelándose contra Dios y aún profiriendo insultos contra nuestro Creador. Entonces, esto
siempre, o sea, lo estamos viendo, ¿no? Muchas las personas que no creen en Dios. Unos dicen que son ateos y otros que creen en otras cosas totalmente diferentes, ¿no? Y que aún profieren expresiones, ¿cómo le podríamos decir? Malévolas, muy malas ya. Quizás cuántas veces cuántos de nosotros habremos escuchado personas que han dicho frases como esta, ¿no? Que cuando llegue al cielo voy a decirle un par de cosas a Dios. O sea, ignorando los efectos de sus pecados, o sea, ignorando las consecuencias que tienen sus pecados. Pero ahora, o sea, vemos en Apocalipsis 8, versículo 1, dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. O sea, aquí vemos que cuando el Cordero abre el último de los sellos, todas las huestes celestiales que hasta ese momento le estaban adorando, ¿qué pasa? Guardan silencio repentinamente, como por media hora. O sea, nos podremos imaginar eso. Nos podremos imaginar un silencio tan largo. O sea, y muchas veces, o sea, hemos visto que se han hecho más un minuto de silencio en honor a personas que han fallecido. Pero nunca hemos visto, o sea, tanto tiempo. Y las huestes celestiales estaban adorando en esos momentos. Pero dice ahí en su palabra que se hizo silencio en el cielo como por media hora. Como por media hora. Recordemos que con la apertura de este último sello del libro se manifiesta el final del plan de salvación. Este silencio repentino de los coros celestiales reúne la atención de ese momento. Reúne la atención de ese momento. Todo el cielo estaba a la expectativa de lo que iba a ocurrir durante todo ese tiempo. Pero contrariamente a lo esperado, la apertura del séptimo sello continúa aún con la revelación de nuevos juicios. Continúa. Y podríamos decir que esta media hora podría servir para que los hombres reflexionen y se arrepientan antes que Dios continúe con sus juicios. Es muy probable eso, que Dios está, o sea, hasta ese momento el Señor esperando que los hombres se arrepientan y le reconozcan como su Dios, como su Señor. Pero hay un hecho también que ocurre en el transcurso de esa media hora. Y está en Apocalipsis 8, del 3 al 5. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono.
y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Cuál fue el hecho? Bueno, este hecho ocurre con los ángeles, ocurre antes que los ángeles hagan sonar las 7 trompetas. ¿Cuál es el hecho? Que otro ángel debe presentar una ofrenda de incienso sobre el altar. Esto es similar a lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el templo. Eso, bueno, ya lo pueden leer en Levítico 16 del 2 al 13. Aquí, o sea, la idea es que las oraciones por sí solas eran imperfectas y se debían acompañar por el fuego del altar del holocausto donde se quemaban las víctimas del sacrificio. En nuestro caso, porque eso era en el Antiguo Testamento, ¿no? En ese tiempo, en nuestro caso, podríamos decir que nuestras oraciones son escuchadas por los méritos del Señor Jesucristo. Por los méritos del Señor Jesucristo que se ofreció en la cruz para salvarnos. Como vemos, eso tenía que hacerse en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero ya ahora en esta época ya no es necesario, después del sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto ocurre en el cielo durante la media hora de silencio previa a que los 7 ángeles empiecen a tocar las trompetas. Y ahí, o sea, si seguimos leyendo o si nos dedicáramos a estudiar cada uno de los juicios emitidos por Dios con la tocada de trompeta de cada uno de los ángeles, pues nos pasaríamos todo el rato, mucho tiempo. Pero es muy importante, o sea, es muy importante que nosotros sigamos añadiendo oraciones así como se hace ahí en ese pasaje. Entonces, verdad, son 3 capítulos, pero la cuestión es que el tiempo es muy corto y es muy importante que sigamos leyendo, que aprendamos más sobre estos 3 capítulos del libro de Apocalipsis, que es un libro muy, muy profético, muy revelador. Vamos a orar, démosle gracias a Dios por todo lo que nos ha enseñado este día y que todo esto que vemos aquí, que hemos aprendido, o sea, lo podamos aplicar. Que esto nos lleve a compartir más de Cristo, a llevar a la gente a que se arrepientan y a que se conviertan. Y que sea el Espíritu Santo usando nuestras vidas y que sea el Señor en nuestras vidas. Gracias te damos, amado Rey Celestial, bendito. Te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra, bendito Dios, Señor. En el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y que tengan un rico y excelente día. Muchas bendiciones. Chao, chao.